Son tres grandes temas los que se van a evaluar en el parcial de la próxima semana. En primer lugar, tenemos lo que es la lectura de gráficas, ¿verdad? Que recuerden, entra todo lo que es dominio, bueno, ámbito, intersecciones, intervalos, etcétera. De aquí que es importante recordar en cuanto a la gráfica, que lo que es dominio, lo que es ámbito, se tiene que respetar abiertos y cerrados. Se tiene que respetar que si hay flechas van hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿verdad? Después que monotonía y concavidad. Dijimos que los podemos usar siempre abiertos. Ahí. Que las intersecciones son pares ordenados, entonces intersección con X, intersección con Y, recuerden dar par ordenado de la forma X, Y, no es solo un valor, que casi todo se lee en X, casi todas las respuestas se dan en X, menos ámbito y valores máximos o mínimos. Y bueno, intersección con Y, ¿verdad? Que obviamente pues esa es en Y. Después de eso, vamos a ver, eso es como los detallitos más importantes en cuanto a gráfica, ¿verdad? Pues obviamente pueden preguntar cualquier cosa, y tenemos que estar preparados. Otra que a veces se les olvida, que cuando viene f de un número, recuerden que aquí lo que les están diciendo es que X vale ese número y piden la Y. O sea que eso se traduce como la imagen de la X que vale tanto, ¿verdad? Entonces tener cuidado con eso. Después, el segundo tema, que es función polinomial, que abarca 2 semanas. Ese hay que tener cuidado porque abarca 2 semanas completas. Recordar toda la cuestión de métodos de factorización. Que como dijimos, factor común siempre. Hay que revisar si se puede hacer. Luego, inspección. Fórmula general. Recordar la cuestión del discriminante, ¿verdad? Que si el discriminante es igual a 0 es porque tiene una única solución, entonces quedaba un factor a la 2, que si el discriminante era menor a 0, entonces no es factorizable, que si el discriminante era mayor a 0, eso es porque tiene 2 soluciones, entonces se podía escribir como 2 factores. Y también el modo de 5.3 o el menú A22, ¿verdad? Que se puede resolver también con la cálculo. Tener cuidado que si es una pregunta de factorice, pues sí hay que hacer todos los procedimientos. Después de eso teníamos diferencia de cuadrados. Que la formulita recordar que era A a la 2 menos B a la 2, que es A menos B por A más B. Luego de eso tenemos las de cubos. Diferencia de cubos. Suma de cubos. A a la 3 menos B a la 3, que es A menos B, por A a la 2 más AB más B a la 2. Y suma de cubos A a la 3 más B a la 3, que eso es A más B, por A a la 2 menos AB más B a la 2. Luego tenemos ¿cómo es que se llama división sintética. Que recuerden que el paso número 1 es buscar ceros.
y que esto se hace con ShiftCalc. Y ya después de eso procedo a hacer la división sintética, que la división sintética siempre baja de 1 grado, ¿verdad? Esos son como los principales, los métodos de factorización principales. Luego, adicionalmente, tenemos para función polinomial, además de los métodos de factorización, la cuestión de intersecciones con los ejes, que recuerden que es que intersección con X igual a 0 y despejo. Y en la intersección con Y se cambia X por 0. Entonces así puedo sacar las intersecciones. Recuerden que las intersecciones tienen que pertenecer al dominio máximo, que la factorización no afecta nada del dominio que les den, pero para las intersecciones sí. Después de eso están los famosos teoremas, que recuerden que el teorema del factor, el teorema del residuo, al fin y al cabo nos decían información muy parecida. El teorema del residuo es que si yo tengo un polinomio entre un X menos alfa, entonces cuando yo evalúe el alfa, eso me va a dar el residuo. Entonces, uno tenía como ciertos pasos. Paso número 1, despejar alfa. Entonces uno tomaba esto, ¿verdad? Y ya luego el segundo paso era sustituir en la función original para ya poder encontrar el residuo. El teorema del factor es muy parecido. La única diferencia es que el teorema del factor es que si X menos alfa es factor, entonces a la hora de evaluar alfa, eso me va a dar un residuo que es 0. Entonces sale con los mismos pasos, ¿verdad? De poder hacer esa interpretación. Recordar que aquí alfa es 0 o raíz. Se usa esos dos nombres. Y luego el teorema de las raíces racionales es que si yo tengo un polinomio, no importa de qué grado, yo saco los divisores del número solo, saco los divisores del número con X mayor y con esos formo el conjunto de todos los posibles ceros. Ese conjunto sería todos los divisores del número solo y, ya para bajar un poquito ese renglón. Ahí voy. Ajá. Y todos los divisores del número solo entre los divisores del número con X mayor. Entonces así yo podía hacer ese conjunto, que al fin en cuestiones prácticas no lo usamos porque sacamos los ceros con ShiftCalc, AlphaCalc o con algún modo particular. Entonces en cuestiones prácticas en realidad no usamos tanto esa parte del teorema, pero es lo que viene a justificar qué es lo que hacemos. ¿Cómo vamos hasta ahí con el resumen? ¿Qué les va pareciendo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? De mi parte, no, profe. Es que llegué un poquito tarde, así que me tengo que por esa partecita, la tengo que ver ahorita cuando suba el video. Ok, igual, mira que lo que llevamos son 10 minutos. Esto es un resumen así, súper rápido, ¿verdad? Como de ir recordando algunas cosas nada más. Aún no hemos hecho ejemplos. Y luego, el tercer tema es el de función racional, ¿ok? Que en este caso, pues debemos de recordar que el dominio máximo
siempre sale como R quitándole las restricciones, porque eso lo que quiere decir es que me funciona cualquier número real menos los casos en donde me cause problemas. ¿Y dónde me causa problemas? Cuando el denominador vale 0. Luego, además de dominio máximo, tenemos la cuestión de operaciones. Entonces, recordar que si yo tengo suma y resta de fracciones, lo que yo tengo que hacer es, ya sea el proceso del algoritmo que uno veía en la escuela, de este por este, este por este, este por este, o homogenizar. Luego, multiplicación y división. Recordar que la multiplicación se hace directa. Y que la división se hace en cruz. Después de eso tenemos lo que es la simplificación. Que acá nos topamos como dos tipos de pregunta. Una en donde a mí me dan varias fracciones y me piden sumar y restar, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo el proceso de homogenización, que el proceso de homogenización, recordar que es paso número 1, sacar denominador común, que era lo mismo que sacar el mínimo común múltiplo. Después de eso, se escribía como una sola fracción cambiando los numeradores. Que cómo era que se cambiaban los numeradores, multiplicando por lo que hace falta o dividir, multiplicar, ¿verdad? Después, el tercer paso es hacer operaciones. Entonces, lo que sigue es hacer potencias, si hay potencias. Luego, multiplicaciones, hacer distributividades. Y por último, sumas y restas. Y ya por tener eso, lo que sigue es factorizar y cancelar. Pero también hay otro tipo de simplificación que son los ejercicios de X más H, ¿verdad? Entonces, en estos, lo primero que uno hace es calcular el F, G, H y el del X más H. Entonces, el F de X más H, que recordar que es nada más sustituir X por X más H. Después, cambiar en la fórmula que me dan. Después de eso, resolver el numerador. Que aquí nuevamente tengo que hacer potencias, si hay potencias. Multiplicación, división, sumas y restas. Ya por tener eso resuelto, el cuarto paso sería, bueno, simplificar todo lo que podamos simplificar. De manera que en el numerador se elimina todo lo que no tenga H. Para luego sacar factor común H y poder cancelar. Entonces, este es nuestro resumen en cuanto a función racional. O sea, normalmente son como
algunos de esos tipos de ejercicio. De igual manera, intersección con X es igualar a 0, intersección con Y es cambiar las X por 0. Entonces eso también lo podemos anotar por aquí. Eso es independiente de cualquier tipo de función que hagamos. Intersección con X siempre es igualar a 0 y la intersección con Y siempre es cambiar X por 0. ¿Ok? Entonces ese resumen les va a ayudar a ustedes como a ordenarse en los diferentes tipos de pregunta. Hoy les mandé un documento grande, ¿verdad? Les mencionaba que no todo eso va a entrar en el examen. Ahí les marqué con verde los ejercicios que ustedes pueden hacer. Entonces, la idea es que ojalá puedan usar este resumen para irse guiando para resolver dichos ejercicios. Ahora sí, vamos a ir con ejemplos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Si ustedes vieron, chicos, en las instrucciones que les envié hoy en la mañana del parcial, dice que hay una parte de identifique, que, o sea, el identifique siempre es muy cantado, el identifique siempre es la parte de lectura de gráficas, ¿verdad? Porque de hecho así lo practicamos siempre. Nos dan una gráfica y nos piden que empecemos a decir ciertas características de ella. Luego hay respuesta corta y hay 2 preguntas de desarrollo. Entonces, ahí es difícil porque no podemos saber exactamente qué nos van a preguntar en cada parte, pero sí pensar que van a haber 2 preguntillas más largas que yo esperaría que una sea de función polinomial y que la otra sea de función racional, ¿verdad? Que son los 2 grandes temas. Y que en el respuesta corta pues vaya de todo un poco, ¿verdad? Entonces, sí tener como que esa idea que el examen pues debería estar muy parejo en cuanto a los contenidos. Vamos entonces a hacer un ejemplito de cada cosa. Vamos a empezar con esta. Me dice, considere la gráfica de la función k que se muestra a continuación y conteste. Entonces, en este tipo de preguntas siempre son como muy parecidas, ¿verdad? De identifique, de nada más contestar con respecto al dibujo que estamos viendo. Entonces, dominio, ¿quién se anima a decirme el dominio de esa gráfica? ¿Quién se animaría? R, pero quitándole el -3 y el 8. Digo, el 3, perdón, es que lo vi como muy ahí la línea. Ay, pero hay un problema con este que me estás diciendo. El -5 también. Pero es que el -5 es cierto que aquí no se cuenta, pero luego se une con este otro, entonces se puede poner directo. Pero hay un problema. ¿Sería ese que me estás diciendo? Sería de menos Y infinito con el 4, al 8 abierto y de 4 cerrado a más infinito, más bien. A 3, ¿verdad? Es que este 3 se ve como 8. Perdón, Pero o 3. sí, exactamente, así como lo acabas de decir. El problema fue que el compañero estaría agarrando valorcitos acá entre 3 y 4 que no tienen gráfica. Si esta curva no estuviera ahí, sino que estuviera acá, sí estaría bien decir R quitándole el -3 y el 3, pero el problema es que de 3 a 4 no hay nada. Entonces yo no puedo usar ese. Tendría que hacer desde menos infinito. Está bien, hasta el 3. Ah, bueno, pero tengo que quitarle la asíntota, ¿verdad? Que la asíntota vertical que me topo es esta. Y luego vuelve a comenzar, pero hasta en el 4. No es la única manera de escribirlo. Hay otras maneras, pero me parece en lo personal que esa es como la más sencilla. Pero hay otras maneras diferentes, ¿verdad? Que no se preocupen que todos tienen que tener la misma respuesta. ¿Pregunta con respecto a esa primera?
Profe, entonces no habría que quitar también la asíntota que está en 3. La estoy quitando en el momento en que pongo este corchete abierto. Ah, ok. Ujú, Listo. ok. ¿Quién se anima a decirme el ámbito? De menos infinito, quitándole menos 3, unido con 0 hasta más infinito. ¿Cómo quitándole el -3? El menos 3 que está ahí abierto. Ajá. Pero, ¿cómo O escribo sea, eso? de menos infinito, menos 3 abierto, Ajá. unido con 0 a más infinito. Ahora sí. Perfecto. Yo me imagino que lo pensaste bien. Nada más que Sí, sí, eso. es que yo digo como quitarlo, pero sé que se pone abierto y eso. Sí, exactamente. Perfecto. Luego, intersección con el eje X. ¿Quién sería la intersección con el eje X? Pues 4. Si me pones 4, te lo tengo que poner malo, Gustavo. 4,0. 4,0. 4,0. Vean la delicadeza, ¿verdad? Porque justamente lo que decíamos, la intersección es un par ordenado. Entonces, yo sé que Gustavo la está viendo bien, pero me la está diciendo mal. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas. Profe, en ese caso también hubiese podido ser 0,2, ¿verdad? Y así agarrar Pero otro. esa es la de Y, no con X. Ah, ok, que toque X. Ya. Ajá. Entonces, de hecho, esa otra que acabas de decir es la intersección con Y, 0,2, ¿verdad? Porque está sobre el eje Y. Ok, luego, de acuerdo con monotonía, recuerden que monotonía es creciente, decreciente y constante. Entonces me dice, de acuerdo con la monotonía, la función es estrictamente tal cosa en el intervalo de -3 a 0. Entonces yo me voy a la gráfica y me fijo qué pasa entre -3 y 0. En ese pedacito, ¿cómo es la gráfica? ¿Creciente, decreciente o constante? Ay, no Creciente. te- Decreciente. 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 Recuerden que se lee de izquierda a derecha. Entonces yo tengo que ir viendo. Ah, ya entendí. Cuidado con Es que, las profe, flechas, Denise. sí, es que estaba confundida por la línea que está pasando ahí por encima del -3. Ujú. Ten mucho cuidado con ese tipo de flechas porque esas flechas tienden a confundir. Recuerda que tienes que ir haciendo las rayitas, o sea, mi recomendación es esa, ir haciendo las rayitas para ver si crece o decrece. Entonces, de -3 a 0 es decreciente. ¿Ok? Luego, el intervalo donde la función es menor a 0. Recuerden que esto es menor. El intervalo donde la función es menor a 0. ¿Quién se anima a decirme dónde la función es menor a 0? Profe, puede ser cualquier intervalo. Te están pidiendo el intervalo, entonces deberíamos de contestar todo. Si pidieran un intervalo, sí puedo dar un pedacito. Es de menos De menos infinito hasta infinito -3 abierto. ¿cierto? Y de -3 abierto. No, solo ese pedazo, porque es abajo de Y. Ah, mira, sí, es menor, Sí, menor. exacto. Entonces es todo lo que esté por debajo del eje X, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo que todo esto es donde la función es menor a 0. No importa que el punto ahí está abierto. Ajá, el punto de ahí está abierto. Entonces hay un detalle que yo tengo que hacer para arreglar la solución que me acaba de dar el compañero. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Vean que este puntito está abierto y de hecho el puntito está por encima del eje X. Entonces yo no lo puedo incluir. Yo sí puedo decir que la función es menor a 0 desde -infinito hasta -3, pero le tengo que quitar ese -5. ¿Por qué?
porque justamente en -5 va con una y positiva. Y a mí me interesa nada más que sean valores negativos. Entonces ahí no ese puntito en particular no me funciona. ¿Ok? Excelente observación la de la compañera, ¿verdad? No sé si lo lograron ver porque hay que quitar ese puntito, ese -5. Ahora me preguntan el intervalo donde la función es convexa, cóncava hacia arriba. ¿Dónde es cóncava hacia arriba o convexa? De -3 a 3. Recuerden que es que si yo trazo 2 puntitos y la línea me queda por arriba, entonces esa parte es convexa. Y cóncava y convexa siempre los vamos a poner abiertos. La ecuación de la asíntota vertical, de una asíntota vertical, porque de hecho hay 2. ¿Cuál sería la ecuación de una de las asíntotas verticales? Y igual -3. Y igual -3. X igual -3. Ah, perdón, sí. Ajá. X igual -3. ¿Y la otra? X igual 3. 3. Exacto. Entonces vean que esta preguntilla tenía 2 posibilidades, X igual a -3 o X igual a 3. Recordar eso, ¿verdad? Que las verticales son X igual número, las horizontales son Y igual número. Y luego las asíntotas oblicuas. Las oblicuas siempre tienen la forma Y igual MX más B, en donde M es Profe. la pendiente. Sí, Disculpe, es que, digamos, para cuestión de exámenes y pruebas, si a nosotros nos piden ahí, así como está la pregunta, tenemos que poner en respuesta corta todas las que están en X o podríamos poner solo una. no, solo una, porque acuérdate que estas preguntas valen un punto. Entonces, en realidad se les pide solo una. Si se les pidieran todas, cada una valdría un punto, ¿verdad? Ok, está bien. Gracias. Ok. En cuanto a la ecuación de la asíntota oblicua, si su pendiente vale 1/2, las asíntotas oblicuas siempre son de la forma Y igual MX más B. La M es la pendiente, ya me la están dando, vale 1/2. ¿Y cómo se veía la B? Era la intercepción de Y. Exacto. Entonces vean que la asíntota oblicua es esta verde. Y yo veo que interseca el eje Y en el 1. Entonces mi B vale 1. Y ya puedo contestar. Entonces mi asíntota oblicua es Y igual 1/2 X más 1. Siempre es buscar la M y buscar la B, ¿verdad? Luego, en la pregunta J, me preguntan la cantidad de preimágenes asociadas a 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me preguntan a mí cantidad de preimágenes? Fijarme en cuántas veces toca Y. Mm, Es buscar las Sería X. más bien las X, ¿no? sí, ¿verdad? Es que tal vez el compañero lo está pensando ya, pero lo está diciendo mal. Sí, fijarme en Eso, el 5 más que todo. Ajá, eso pasa mucho, ¿verdad? Más bien es contar cuántas X hay. Sí, hago la línea en Y, o sea, me imagino que eso es a lo que te referías. Hago una línea en Y y me fijo a ver cuántas X van con esa Y. Entonces, hago una línea en Y igual 5 y contamos las X. Entonces, yo hago una línea en 5 y cuento cuántas X van con esa línea en 5. Aquí hay una que no sé quién es, pero no me importa. Aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces tengo 3 preimágenes. Tengo 3 valores X que van con esa línea amarilla.
¿Cómo hago la K? ¿Qué significa menos 2.K menos 5? Habría que multiplicar el -2 por la preimagen de -5. La O la imagen La imagen. Sí. de menos 5. Entonces, menos 5 es la X y me están pidiendo que busque la Y. Entonces, me voy a ubicar en la X que vale menos 5. La X que vale menos 5 está aquí. ¿Con cuál Y va ese menos 5? Cuatro. Con 4. No puedo decir que va con el 3 con el menos 3 porque en el menos 3 hay puntos abiertos y puntos abiertos nunca los puedo usar. Entonces, la Y para la X que vale menos 5 es 4, entonces me quedaría menos 2 por 4, menos 8, ¿verdad? El menos 5 no lo voy a utilizar en la operación, sino que el menos 5 es para ubicarme en la gráfica. Y luego para terminar me preguntan una preimagen de 2. Entonces recordar que una preimagen es una X. Entonces una X de la Y que vale 2. Entonces yo me ubico en la gráfica, me ubico en la Y que vale 2. ¿Y quién se anima a decirme cuál sería una X que va con la Y que vale 2? Cero. 0. Recuerden que es este puntito, el 0,2. La Y vale 2 y la X vale 0. ¿Cómo se sienten con esa parte de lectura de gráficas? Profe, permiso. En la K, en eso usted lo que hizo fue hacer la operación después de que ya sabía que la imagen era 4, ¿verdad? No solo hay que Exactamente. poner 4, sino que hay que hacer la operación. Exacto. Ok, Sí. ok. Listo, gracias. ¿Cómo se sienten con esta parte de lectura de gráficas? Me acuerdo que había unos al inicio que esta parte les costaba mucho, ¿verdad? No sé cómo se sienten ya a estas alturas. Por ahí hay que practicar bastante. Igual tienen un montón de ejercicios, ¿verdad? Y me pueden estar preguntando. Luego tenemos la parte de función polinomial, que es quizás la más grande. Vean que lectura de gráficas fue una semana. Función polinomial fue 2 semanas. Y función racional fue una semana. Entonces, si el examen está bien elaborado, debería de ser proporcional. Que si el examen, no sé, que si el examen valiera 40 puntos, 10 deberían de ser de la parte de gráfica, 20 de función polinomial y 10 de función racional. O sea, cuando uno trabaja el tema de evaluación, en teoría debería ser proporcional al tiempo que se le invirtió, ¿verdad? Normalmente en muchas escuelas, muchas cátedras no es así, pero por lo menos en mate, en preca lo intentamos, que sea bastante acorde al tiempo de dedicación que se usó del curso. Entonces, función polinomial es quizás el tema más pesado. O sea, ¿por qué? Porque función polinomial se le dedicaron 2 semanas completas, ¿verdad? Entonces, vean este tipo de ejercicios. Estos los saqué de una sesión práctica de semestres anteriores. Dice, factoriza el máximo, el criterio de las siguientes funciones y determinen las intersecciones. Entonces, escogí el A y el C para que hiciéramos, aunque en realidad podrían hacer cualquiera. ¿Cómo se hace el ejercicio A? Bueno, primero me piden factorizar y luego intersecciones. Entonces, ¿cómo hago ese primero? ¿Quién me dice? ¿Cómo factorizo esa? Tiene que sacarle el primero factor común. No se puede. No, Inspección. Por Hay que hacer inspección, profe. inspección. No se puede sacar factor común
porque este tiene X, este no tiene X y este tiene X. Sí, 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 sí. Sí, 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 cierto. Entonces, recuerden que el factor común es cierto. Yo siempre tengo que estar atenta si se puede, pero lo tienen que tener todos. Lo que pasa con esa es que es cuadrática y es trinomio. Entonces yo debería de pensar en inspección. Entonces voy a empezar acomodándolo. ¿Cómo quedaría esa inspección? Ay, 41 es 41X. Profe, ¿verdad que para la inspección sí se podía usar la calco para darnos las opciones que podríamos usar? Ajá. ¿Qué pasa Era si lo así. ponemos en la calco? Bueno, a mí me dio la X1 me dio 5/2 y X2 me dio 3/7. Eso quiere decir que podemos usar el 5, el 2, el 3, el 7 o el 1. El 1 siempre me queda como una posibilidad. Tengo que usar esos 4 números. Alguno de esos 4 con el mismo signo, con signo contrario, pero esos números de ahí. Entonces hace mucho más fácil la inspección, como acabas de decir, ¿verdad? ¿Qué dos valores multiplicados me dan menos 14x a la 2 y qué dos valores multiplicados me dan menos 15? 7 y 2 dan menos 14 y 3 y 5 menos 15. Nada más que necesito que me dé negativo, entonces alguno de los dos debería estar negativo. Profe, aquí yo tenía una consulta, profe. Mi mayor problema en todo esto es dónde poner los menos, porque vieras que en las diferentes prácticas que he hecho, siempre lo tengo malo porque al final el menos aquí lo pongo mal y no sé, no logro entender la lógica de dónde va el menos. Es que eso lo hacemos probando. Por ejemplo, digamos que yo quiero ponérselo al 2. 7x por menos 2x sí me da menos 14x a la 2. Y digamos que del otro lado quiero ponérselo al 5, porque 3 por menos 5 sí da menos 15. Pero recuerda que tengo que verificar que al multiplicar en cruz, aquí me da menos 35x, aquí me da menos 6x, y si yo lo sumo me da menos 41x. Entonces, el problema es que no me está dando idéntico a lo que debería. Entonces, si te pasa eso, que te dio el número, pero con un signo contrario, lo único que tienes que hacer es mover un menos. Con mover un menos ya te va a calzar. Si te hubiese dado otro número completamente, ¿cuál es la estrategia? Mover alguno de los números. Entonces, esas son las dos estrategias. Si ya te dio el número con signo contrario, mueve un negativo. Con uno que muevas ya sería suficiente. Y si te da un número que nada que ver, mueve uno de los números. ¿Qué te parece? Sí, es que, bueno, a mí me pasó, de hecho aquí tengo un ejemplo, creo que por aquí tiene que estar, que, digamos, el número da, efectivamente da, y me da, digamos, igual al número del centro, pero el resultado, digamos, la factorización me da con menos en diferentes lugares a la respuesta. Pero acuérdate que es que la forma de factorizar no es única. Entonces puede ser que tu respuesta sea la misma respuesta que la que viene, nada más que en vez de poner 2 por 3, estás poniendo 3 por 2. Como que el menos lo tienes en un lugar distinto. Entonces hay que desarrollar esa competencia de poder ver que la respuesta es la misma. Porque, por ejemplo, mira aquí un detalle. Si yo llego y muevo el menos que tenía aquí abajo hacia aquí arriba, ahí ya me da 7 por 5, 35 y menos 2 por menos 3 más 6 y ahí ya me da el 41. Entonces yo podría decir que una posible factorización es el 7x menos 3 porque se hace en línea, ¿verdad? Por el menos 2x más 5. Pero no es la única posible respuesta. Si yo dejo el menos donde lo tenía originalmente aquí y más bien al que le doy vuelta es a este de acá,
que yo tenía originalmente un menos 2 y se lo pongo al 7, mira que menos 7x por menos 5 da 35 y 2 por 3 da 6 e igual estoy llegando al 41. Entonces, otra posible respuesta sería menos 7x más 3 por 2x menos 5. Y no significa que esté mal, simplemente que el menos lo puse en otro de los paréntesis, pero igual me está llegando a la misma respuesta. Esas dos respuestas son equivalentes. No Ok, sé. profe, sí, yo creo que es eso. Es que tal vez me daba como lo mismo, pero y como los menos me daban diferente a la respuesta que usted ponía, entonces tal vez era Mira eso. lo que tiene que pasar. ¿Cómo identifico yo que sí son lo mismo? Lo que pasa es que en ambas respuestas es exactamente lo mismo, pero con todos los signos contrarios. Entonces, como en parejas debería de pasar eso. ¿Ok? ¿Ya te sientes Gracias, mejor? profe. Sí, sí, ya. Gracias. Ok. Entonces, como a mí me estaban preguntando la forma factorizada, yo tengo dos posibles formas de respuestas y de hecho tengo más. Yo podría decir que f de x en su forma factorizada se puede ver como 7x menos 3 por menos 2x más 5. O podría decir que es menos 7x más 3 por 2x menos 5. O también, si yo lo quiero hacer directamente con la calculadora, podría decir que es menos 14 por x menos 5 medios por x menos 3 séptimos, que es mi menos favorita, pero también es válida. Entonces ahí ya tenemos tres maneras diferentes de escribirlo y repito, no son las únicas. También podría ser menos, no, sí, menos 2x menos 5 por 7x menos 3. ¿Ven qué montón de maneras que al final todas esas cuatro significan lo mismo? Entonces, ahí lo que ustedes tienen que tener cuidado es en confiar muy bien de lo que ustedes están haciendo y no tratar, bueno, en primer lugar, ¿verdad? Que no se puede copiar, que no pueden preguntarle a compañeros por la cuestión de plagio, porque el examen es individual. Pero si se ponen a preguntar o si se ponen a ver en otros lados, más bien se pueden enredar y les puede pasar lo que el compañero le estaba pasando, que creía que sus respuestas estaban malas y no necesariamente, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Y el ejercicio preguntaba las intersecciones. Entonces, cualquiera de esas cuatro respuestas para la forma factorizada está perfectamente bien. Y luego para las intersecciones, ¿cómo es la intersección con el eje Y? ¿Y cómo es la intersección con el eje X? Con el eje Y no era igualando a 0. Cambiando las X por 0. Para X se iguala a 0 y para Y se cambia por 0, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, para la intersección con Y, sustituimos X por 0. ¿Y cuánto nos daría? ¿Qué par ordenado? ¿Qué pasa si yo cambio esta X por 0 y cambio esta X por 0? Queda el 15. Menos 15, ¿verdad? Exacto. Y en la intersección con X no hace falta que hagamos ningún cálculo más. Ya sabemos que es este y este. Porque es igualar la función a 0 y sin importar si les dio esta o esta, si igualan a 0, van a llegar justamente a 5 medios y a 3 séptimos. Entonces no hacía falta que hicieran más proceso. Ya las tenían desde hace rato. Entonces, ¿qué les pareció este?
Profe, permiso, no importa que estén en fracción. No, porque acuérdate que las intersecciones es justamente el número que haga la función valer 0. Y el número puede ser cualquier número real. Normalmente cuando uno evita usar las fracciones es cuando factoriza, pero igual podría ser, ¿verdad? Entonces tener ese cuidado. Y luego tenemos la C. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esta primera. Vamos a hacer la C. Entonces, ¿cómo factorizarían ustedes esa pregunta C? Factor común. Común, ¿Quién es el factor común? 6 y X. 6 y X. ¿Qué queda como factor restante? X a la 2 más 3. Ay, ¿qué pasó ahí? Hay que ponerle el negativo. Hay que ponerle el negativo. Me dejaste un menos votado, ¿verdad? Ah, Y cuidado con eso. Ok, ¿qué más puedo hacer? Este ya está lineal, pero el otro es cuadrática. ¿Qué podemos hacer en esa cuadrática? Distribuir. Es que si distribuyes vas a devolver al original. Ah, sí. Es binomio, lo de la diferencia de cuadrado. es cuadrática, tiene resta, entonces podemos usar diferencia de cuadrados. Yo sé que incomoda tener primero la resta y luego la suma, pero vean qué bonito. Si yo no hago ningún cambio de signo ni nada, sino nada más que lo reacomodo, ya vemos más fácilmente la diferencia de cuadrados. Vean que yo no cambié signo. Simplemente lo que pasa es que 5 menos 3 es lo mismo que menos 3 más 5. Entonces, cuando yo tengo sumas y restas, no importa cuál ponga primero, siempre y cuando no cambie signos. Vean que ahí sigue el 3 siendo positivo y el X a la 2 negativo. Y ahí me queda más fácil para hacer la diferencia de cuadrados. ¿Cómo me va a quedar esa diferencia de cuadrados? Raíz de 3 menos X y raíz de 3 más X. Exactamente. ¿Ok? Y ya factorizamos porque ya este es lineal y este es lineal. Entonces, esa es nuestra forma factorizada. Y ahora, para sacar las intersecciones, la intersección con Y, cambio la X por 0. Puede ser en la función original o puede ser en la forma factorizada. Eso no afecta de ninguna de las dos. Mi sugerencia es que lo hagamos siempre en la original. Y me da 0. Entonces, la intersección sería 0,0. Y para la intersección con X, puedo usar la forma factorizada e igualar a 0. ¿Por qué se recomienda utilizar la forma factorizada? Trabajar por separado. Porque podemos trabajar por separado. 6x es igual a 0. Entonces x vale a 0 sobre 6. Entonces x vale 0. Raíz de 3 menos x vale 0. Entonces raíz de 3 es igual a x. Y raíz de 3 más x es igual a 0. Entonces x es igual a menos raíz de 3. Y por lo tanto mis intersecciones con x son 0,0, raíz de 3,0 y menos raíz de 3,0. ¿Qué tal este segundo ejemplo? Bien. Sí, profesor. ¿Quién se anima a hacer SB? Dice, considere las siguientes funciones, reescriba el criterio factorizado.
C de X igual 4X a la 4 más 2X a la 3 más 16X a la 2 más 12X más 4. ¿Quién se anima a factorizar esa? Profe, eso sería una división sintética. Una división sintética. Hay Profe, algo que primero, podría hacer antes. Puedo hacer un factor común. Si quiero. O sea, acá en realidad cualquiera de los dos procedimientos estaría bien. Si logras ver el factor común primero, genial, lo sacas. Y si no, pues igual puedes empezar con la división sintética. El detalle está en que todos esos números que tienen en común, 4. 2. 4 de hecho, ¿verdad? Yo puedo sacar Sí, un pero 4 a factor común y ¿qué me queda como factor restante? Uno x a la 4. Bueno, x a la 4. perdón, 3. 3x3. 4x2. 3x y 1. Entonces, ahora sí, como decía la compañera, vamos a hacer aquí la división sintética. Entonces, recuerden que para la división sintética vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a poner x a la 4 más 3x a la 3 más 4x a la 2 más 3x más 1 con alfa calc 0 y después de tener todo, le damos shift calc igual. ¿Y cuánto nos da? Recuerden darle el igual de la calculadora al final. Solo les va a dar una X, ¿verdad? Esa es como la desventaja del Shift Calc, que da solo una. Pero posiblemente les dé diferente entre ustedes. -1. El resto son números imaginarios. Ah, ok. Ujú. Entonces ya tenemos con quién hacer nuestra división sintética. Recuerden que en la división sintética tomo los números 1, 3, 4, 3 y 1 y voy a dividir con -1. Bajo el 1, 1 por -1 menos 1, aquí da 2, 2 por -1 menos 4, aquí da 0, 0 por -1 da 0, aquí da, no, con -1 no me está funcionando. Entonces, no sé Profe, si a mí también me dio -1. Y abajo sale como L menos R igual 0. ¿Le Entonces, diste el no sé. igual de la calculadora? Ujú. Para ver, 1, 3, 4, 3 y 1. Ajá, 1 menos 1, 2. Profe, Ah, yo creo que fue por el 2 por este. -1. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ahí, gracias. 2 por -1, menos 2. Yo puse -4. Ese fue mi error. 4 menos 2 da 2. 2 por -1 da -2. Aquí da 1 y 1 por -1 da -1 y sí da 0. Ahí me disculpan, hice mal una multiplicación. Cuidado. Ok. Entonces eso quiere decir que esa de grado 4 pasa a estar aquí de grado 3. Y tenemos que ver si se puede seguir haciendo división sintética. Entonces tengo dos opciones. Puedo volver a probar con el -1 o puedo volver a poner esto en la calculadora, pero ahora como la cúbica que es x a la 3 más 2x a la 2 más x más 1, recordando que bajo de un grado, e igualar a 0 y volver a meter eso en la calco, hacer shift calc igual y me parece que les va a volver a dar -1, ¿verdad? Y entonces puedo dividir bajo el 1, 1 por -1 menos 1, 2 menos 1 es 1, 1 por -1 menos 1, aquí da 1, 1 por -1 menos 1 y esto da 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a bajar este 4. Luego, esa de grado 4, un factor va a corresponder a este
otro factor va a corresponder a este y otro factor adicional va a corresponder a este otro de acá. Entonces, eso quiere decir que c de x me va a quedar como el 4 que tenía arriba. El x más 1 correspondiente al 0 que vale menos 1, recordando que para construir el factor tengo que cambiar el signo porque es el despeje. Luego, del otro menos 1 me va a salir otro x más 1. Y luego del factor anaranjado, como originalmente era de grado 4, bajó a grado 3 y ahora baja a grado 2. X a la 2, x y número solito. X a la 2 más x más 1. Y ya puedo ver que esta cuadrática es irreductible. Por lo tanto, no puedo seguir factorizando. ¿Se acordaban bien de división sintética? ¿Alguna pregunta en cuanto al proceso? Profe, a mí solo me da como cosa que no dé un número, bueno, que dé, ay, la I, ¿cómo se llama? Ajá, números imaginarios. Ajá, números imaginarios. De hecho, esta si la metes en la cálculo sí te da con imaginarios. Eso es lo que estaba viendo. Nada más que acuérdate que cuando te dé con imaginarios lo que sucede es que no la puedes continuar. Ok. Porque no es factorizable. Sí, el problema es que da como desde el principio y uno no le da la otra opción que a veces da más X. Y no, lo que puedes hacer es, si sucediera, limpiar la cálculo y volverlo a hacer. A veces por limpiarla ya te cambia el valor, ¿verdad? Ok, gracias. Eso a veces ayuda. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, usted por tener el menos 1, solo esa solución, usted asumió que era doble, o sea, 2 veces el mismo número. Exacto, aunque como te decía, podías volver a probar, ¿verdad? Mira que aquí lo que hice fue que ya metí el resultado. Es que sí, digamos, al menos yo metí eso y me dio en decimales, entonces ahí sí que sí, no me dio el menos 1. O todavía, a mí también, profe. Acuérdense que la cúbica se puede meter si tienen la calco gris con mode 5.4, como para evitar eso que estaba diciendo la compañera, que si les da como raro, ¿cómo evito yo eso? Recuerden que todavía cúbica se puede meter en mode 5.4, les va a pedir los 4 números y les va a tirar todas las soluciones. Y si tienen la calco negra, en la calco negra es con menú A23. Fíjense a ver si ahora sí les va a salir. Profe, en eso sí me dio una con menos 1 y la otra era ya también con I. Exacto, los otros dos dan con imaginario, ¿verdad? Entonces ahí ya les salía. Entonces recuerden que en la cálculo también hay como varias maneras. Entonces yo podría utilizar, por ser cúbica ya, el mode 5.4, el menú A23 y ya voy a tener todos los posibles ceros. No sé si con eso te sientes mejor, compañera. Es que sí, digamos, yo hice, como tengo la blanca, se puede usar el de grado 4, entonces desde el principio metí con grado 4 y por eso supe pero después cuando lo metí con el grado 3, sí me dio solo decimales. Ajá. Entonces, ok. Pero entonces, bueno, ahí entonces ya tendríamos como dos maneras diferentes de buscar los ceros. Todavía para una de grado 3 y si fuera grado 4 con la calco negra o blanco. Y Chief Calc siempre es mi herramienta si es cualquier grado mayor, ¿verdad? Ok. Entonces, tener muy presente estos procesos de división sintética. Y luego hay preguntillas que a veces uno se pregunta, ¿y cómo son preguntas de respuesta corta? Porque uno está muy acostumbrado a hacer solamente ejercicios de desarrollo y te dicen, en el examen va a haber respuesta corta y uno se queda así como, ok, ¿qué significa eso? Acá tenemos algunos ejemplos. De hecho, esta no la voy a hacer porque es más de desarrollo. Vean esas de ahí. La factorización completa en R del criterio U de R en R, U de T es 2T a la 2 menos 4 corresponde a, ¿cómo factorizan eso?
Diferencia de cuadrados. Factor común. Casi. Primero factor común y luego la diferencia de cuadrados. ¿Quién es el factor común? 2. Quédate a la 2 menos 2. Y ahora sí la diferencia de cuadrados. ¿Y qué me quedaría? ¿Qué? ¿Por qué? Porque me piden la factorización completa. Si me pidieran una factorización, yo podría contestar perfectamente esto y ya dejarlo ahí. Si me preguntaran por una factorización. Pero si me piden la factorización completa, debería de llegar a lo máximo que se pueda factorizar, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Normalmente lo que son respuestas cortas son preguntas que salen entre 1 y 3 pasos. No va a ser más que eso. Pero vean que esta perfectamente fue una respuesta corta que nos salió en 2 pasos. Sacar el factor común y sacar la diferencia de cuadrados. Luego, la que sigue sale en un paso. Me pide considere la función v de x es x a la 3 más 2. ¿Cuál sería la factorización completa de v de x? ¿Cómo factorizo esta? Con suma de cubos. Suma de cubos. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo me quedaría esa suma de cubos? ¿Qué se hacía en la suma de cubos? Recuerden que lo que hacemos es sacar raíz cúbica y raíz cúbica. Raíz cúbica de x a la 3, pues es x. Y raíz cúbica de 2 no hay nada que le podamos hacer. Se queda como raíz cúbica de 2. Y completo la fórmula. X más raíz cúbica de 2 por x a la 2 menos raíz cúbica de 2 por x más raíz cúbica de 2 a la 2. Y listo. ¿Por qué nos costó esa? Yo me confundí con el 2 porque le sacaba raíz cúbica y me dan decimales. El detalle era ese, ¿verdad? Si te dan decimales es porque te toca dejarla así. ¿Ok? Sí, sería problema solo si el x no es a la 3. Exactamente. El número puede ser que no sea la 3, pero la x sí tiene que serlo. Y vean, profe, de ahí ya no se puede hacer nada más. no, porque ya esta es lineal y esta es cuadrática, pero si te acuerdas, siempre que hacemos suma de cubos o diferencia de cubos, la cuadrática que queda siempre es irreductible. Ah, ok, sí, para tomar en cuenta eso. Ok. De hecho, se podría intentar, pero te va a dar con números imaginarios. Y luego las preguntillas del teorema del factor, teorema del residuo y de las raíces racionales también pueden ser tipo respuesta corta. Vean, por ejemplo, esa última. Me dicen, considere una función polinomial de grado 3. Y me dice que los residuos de las divisiones con 2x menos 1, con x menos 4 quintos y con x más 5 sextos, respectivamente son 0. O sea, si yo tomo la función y la divido por cada uno de esos, siempre me va a dar 0 el residuo. Un posible criterio factorizado para la función sería, y esa pregunta es inmediata, pero normalmente nos cuesta. ¿Cuál sería un posible criterio para g de x? ¿Qué significa que si yo divido por esto y el residuo me da 0 con respecto al criterio factorizado? ¿Es un factor? Es un factor. Entonces, si yo divido por 2x menos 1
y el residuo me da 0, eso quiere decir que 2x menos 1 es un factor. Y lo mismo pasa con x menos 4/5. Y lo mismo pasa con x más 5/6. Y ya tengo una función de grado 3, porque tengo 3x que si las multiplico y distribuyo me va a dar x a la 3, y que cumple esa condición, y ya la tengo, ya la resolví. ¿Qué les pareció esa? Como muy sin gracia, ¿no? Más fácil de lo que parecía. Es que, claro, uno puede empezar a creer, ok, voy a empezar a inventarme y hacer las divisiones y ver que realmente me dé 0. Ish, ¿cuánto puedo durar en eso? Un montón. No es la única Profe, respuesta. Sí, dime. entonces solo le puso los paréntesis. Sí, exactamente. Como cada uno de esos son factores, entonces los escribí como factores. Ah, ok. Es eso, poder ver la relación, que como me lo dan y me dicen que el residuo es 0, poder ver que cada uno de esos es un factor. Otra posible respuesta pudo haber sido 2x menos 1, 5x menos 4 y 6x más 5. ¿Por qué? Porque si yo igualo cada una a 0, esto me da 1/2, esto me da 4/5 y esto me da menos 5/6. Entonces vean que sí, se sigue repitiendo la relación entre factor y 0. Pero es porque me piden un posible criterio factorizado, o sea, me lo están dejando abierto a que pueden haber varias soluciones. Entonces, esa sería otra posible solución y hay otro montón de maneras de escribir lo posibles. Entonces, no se compliquen tanto con ese tipo de preguntillas que son más inmediatas de lo que parecen. Nada más tener muy bien la teoría. ¿Qué significa cuando a mí me dicen que un residuo es 0? ¿Qué significa cuando me dicen que un residuo es 5? ¿Ok? Ese tipo de cosas. Y luego tenemos el último tema, que es el de función racional. Entonces, recordar que la función racional está la parte de operaciones y está la parte de simplifique. Entonces, tenemos dos tipos de ejemplos. Este primero, en donde me dicen, considero una función con varias sumas, varias restas, me pide reescribir el criterio como una única fracción y simplificar al máximo. Y luego el otro tipo de ejercicios, que es donde me dan una función y me piden determinar una fórmula. Entonces, cuando yo quiero hacer sumas y restas de fracciones, como les decía en el resumen, el primer paso es sacar denominador común. Entonces, recuerden que para sacar denominador común yo necesito factorizar denominadores. Entonces, vean que este primer denominador le puedo aplicar una diferencia de cuadrados. A este segundo denominador le puedo aplicar inspección. Y este tercero ya es lineal. Y puedo hacer la división, sacar el mínimo común múltiplo. Estos, al menos uno de ellos se puede dividir por x más 1. Este me quedaría 1 menos x, este me quedaría x más 1 y ya este me da 1. Puedo dividir por x más 1, bajo este 1 y este no lo puedo dividir. Y puedo dividir por 1 menos x y ya todos me dieron 1. Entonces, este es mi denominador común. Otra forma, si ustedes se acuerdan, era de esa forma factorizada, ¿verdad? Teníamos g de x igual a x menos x a la 2 entre 1 menos x, 1 más x, más 1 más x entre x más 1 a la 2, menos 1 menos 2x entre 1 más x, y el truco era, bajo una vez cada factor, bajo el 1 menos x, bajo el 1 más x, y esos son todos los que hay. El 1 menos x está aquí, el 1 más x está aquí se repite, y si tiene exponente lo bajo con el exponente más alto. Entonces también se puede hacer con la regla general.
Luego lo que sigue es completar los numeradores. Originalmente esta fracción tenía el paréntesis naranja y uno de los paréntesis verdes. Le hace falta el otro paréntesis verde. A esta segunda fracción originalmente tenía el x más 1 a la 2. Le hace falta el anaranjado. Y a esta última fracción originalmente tenía el 1 más x. Le hace falta el 1 menos x y otro 1 más x. Entonces, a eso es a lo que me refiero con completar los numeradores. Luego lo que decíamos que lo que sigue es hacer todas las operaciones que se puedan hacer. Si hubiese potencias, tengo que empezar por potencias. Luego distributividades. Entonces, si yo hago la distributividad de estos primeros, eso me da x por 1x más x a la 2 menos x a la 2 menos x a la 3. Más, hago la distributividad de estos dos, eso me da 1 menos x a la 2. Y hago la distributividad de estos de acá y me queda, vamos a ver, 1 menos 2x por 1 menos x a la 2, eso sería 1 menos x a la 2 menos 2x más 2x a la 3. Hay que hacer todas las operaciones. Ya hice toda la distributividad y me queda distribuir este menos, ¿verdad? Entonces, vean que este tipo de procesos normalmente son largos. Hay que ser muy, muy ordenado, muy, muy cuidadoso para no irme a equivocar. Y ahí ya ahora finalmente puedo hacer sumas y restas de semejantes. ¿Cómo vamos con este, chicos? Los x a la 2, todos los x a la 2 se anularon. Los a la 3, si se pueden sumar, va a quedar menos 3x a la 3. Los lineales, este x más este 2x da 3x. Y estos 1 se anulan. Y por ya haber terminado con todas las sumas y restas, ¿qué quedaba al final? Se factoriza otra vez. Bueno, los numeradores. Exactamente, yo puedo sacar un menos 3x o un 3x. Sí, saquemos un 3x a factor común. Me queda como factor restante menos x a la 2 más 1. Y ahí otra vez puedo hacer una diferencia de cuadrados. Nada más con el cuidado que el que está negativo es la x. Y puedo cancelar una parte del ejercicio. Puedo cancelar este con este y este con uno de estos. Entonces, sí, son ejercicios largos. Sí, hay que ser sumamente ordenado y cuidadoso, ¿verdad? Para no perderme en el proceso. ¿Se acordaban de este tipo de ejercicios? Entonces vean que lo primero que hacemos es sacar el denominador, bueno, factorizar para poder sacar el denominador común, completar numeradores, hacer las multiplicaciones, luego hacer las sumas y restas. Luego por hacer sumas y restas lo que sigue es factorizar y de último cancelamos. Y el último tema o el último tipo de ejercicio que nos topamos es este, en donde siempre nos van a dar dos cosas. Nos van a dar una función y nos van a pedir que determinemos una fórmula. Entonces, como les decía, eso igual va por pasos.
lo primero que tengo que hacer es determinar L de X más H. ¿Quién se anima a decirme quién es L de X más H? Tres por X más H a la 2, menos 5 por X más H, más 1, menos 3X a la 2, menos 5X más 1 entre H. Exacto, ¿verdad? Ahí está perfecto. Ya lo estás haciendo súper bien. O sea, lo primero es el X más H. Y ahora vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, L de X más H menos L de X sobre H les va a quedar como todo esto que dio el compañero, que es esta parte. 3x más h a la 2 menos 5 por x más h más 1 menos, que es este menos, L de X, que L de X era todo esto. Entonces tengo que ponerlo entre paréntesis. Creo que eso fue lo único que tal vez no mencionaste, porque ese menos te va a cambiar los signos de todo. Sobre H. Entonces, primer paso, ver quién es L de X más H. Segundo paso, sustituir en la fórmula. ¿Cuál era el tercer paso? ¿Con qué tengo que seguir? Si nos vamos a nuestro resumen, ¿qué decía el resumen? Supongo que habría que distribuir. Exacto, pero antes de distribuir, acuérdate prioridades. ¿Qué habría que hacer primero ahí? Sí es cierto que hay que distribuir porque hay que hacer las multiplicaciones. Pero antes de hacer multiplicación. Potencias. La potencia. Y luego sumas y restas al final. Entonces, tengo que resolver esa potencia. ¿Cuánto es x más h a la 2? Lo mismo dos veces. Lo mismo dos veces. ¿Qué cuánto nos da eso? X a la 2 más 2xh más h a la 2. Perfecto. Entonces, ahora sí, puedo distribuir el 3 no con la potencia, sino con el resultado que me dio la potencia. No puedo distribuir primero, porque eso me va a cambiar el resultado. Primero la potencia y luego multiplico por 3. Entonces me va a quedar 3x a la 2 más 6xh más 3h a la 2. Distribuyo este menos 5 más 1 y distribuyo este menos. Todo eso sobre h. ¿Qué sigue? Eliminar todo lo que no es H. Este se va con este se va con este se va con este, y me queda el 6xh más el 3h a la 2 menos 5h sobre h. Ese es el cuarto paso. ¿Quién sería el quinto paso? Factor común y cancelar H. Exactamente. Ahí. 6x más 3h menos 5 entre h, cancelo, y me queda 6x más 3h menos 5 como respuesta final. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten, chicos? Voy a pausar acá.